¿Quién no ha querido hacerse diminuto alguna vez? Es casi como ser invisible. Imagina las posibilidades. Quédate, porque esta es la ciencia detrás de Ant-Man. Para comenzar, Ant-Man es un personaje cuya primera aparición fue en Tales to Astonish número 27 en 1962 y fue creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby. Pero, ¿es posible que Ant-Man exista en nuestra realidad? Para saber esto hay que ver cuáles son sus poderes y cómo los obtiene. El poder de Ant-Man es, básicamente, encogerse al tamaño de una hormiga por medio de las partículas PIM en un proceso llamado miniaturización. Pero, ¿qué pasaría si una persona se encogiera al tamaño de un insecto? Para contestar esta pregunta hay que saber que los átomos son los responsables de formar la materia. Sabiendo esto, podemos plantear otra pregunta que es ¿cómo es que algo disminuye su tamaño? Para esto tenemos tres opciones, así que veámosla una por una. La primera es eliminar cierta cantidad de átomos de un sistema. La segunda, que los átomos sean más pequeños, y la tercera, compactar aún más los átomos. De estas tres, las dos últimas son las más improbables de todas, pues en el caso de la tercera, los sólidos ya presentan una estructura bastante compacta. Aún así, si logramos conseguirlo, no podríamos encogernos más allá de los 5 o 10 centímetros y pesaríamos entre 80 y 100 kilos. La segunda opción resulta todavía más improbable, pues el tamaño de los átomos está determinado por distintas constantes fundamentales, y alterar dichas constantes sería básicamente alterar el tipo de universo en el que vivimos. Aprovechando la mención, puedes ver el video de los multiversos que estará apareciendo por acá arriba. Yo solo digo. Viendo que la segunda y tercera opción son muy difíciles de lograr, regresemos a la primera. Eliminar cierta cantidad de átomos de un sistema indica que ese sistema puede hacerse utilizando menos material y aún así mantener su funcionalidad. Claro que esto solo es posible hasta cierto punto, y más si hablamos de organismos vivos, pues si a estos les retiramos una gran cantidad de átomos, podemos incluso poner en riesgo las funciones biológicas. En el caso de los humanos, que es el que estamos analizando, el reducir el tamaño del organismo traería consigo una pérdida del oído y de la visión, pues, a diferencia de los insectos que tienen ojos compuestos y un órgano conocido como órgano timpánico, nuestros oídos y ojos no están adaptados para la vida en miniatura. Otra cosa que se vería afectada sería la voz. La voz humana presenta armónicos de entre 500 y 3500 Hz. Si nos redujéramos al tamaño de una hormiga, la voz iría de 3500 a 6800 Hz, que sería como pasar de esto a esto. Claro que esto es si no nos quedamos mudos. Además, debemos contar todos los problemas cardiopulmonares o cerebrales que se presentarían si alguien redujera su tamaño gracias a la ley del cuadrado cubo. Además, tomando en cuenta que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo más probable es que esos átomos se liberaran en forma de energía, creando una explosión lo bastante intensa para hacer estallar una ciudad entera. Si después de saber esto aún quieres ser Ant-Man, pues solo queda la cuarta opción, que dependerá enteramente de ti. ¿Serás tú quien descubra las partículas PIM? Mientras eso ocurre, podemos decir que la miniaturización humana al estilo de Ant-Man será algo que permanecerá en la ficción. Pero bueno, eso ha sido todo. No olvides que si te gustó puedes suscribirte, darle a like y compartir. Puedes decirnos en los comentarios qué otra serie o película te gustaría que analizáramos, y recuerda que... ella se fue. De mi madre falleció, y a mi padre lo deportaron. ¡Pero tengo la camioneta! Adiós.